Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Aunque ya llevamos algunos actos en torno a la celebración del centenario del rey Alfonso X el Sabio, sí que es verdad que en este mes de noviembre, coincidiendo precisamente con su nacimiento, pues se van a acelerar esos hitos contemplados por el comité organizador de este octavo centenario. En Enfoque hoy queremos hablar de la figura de este rey, conocido como el Sabio, pero que también a partir del 2021 se le quiere dar el nombre del precursor. Vemos nuestro vídeo. Se van cumpliendo los hitos en el calendario diseñado por el comité organizador del octavo centenario de Alfonso X el Sabio. Y llegamos a noviembre, donde se concentran algunos de los actos más significativos de esta conmemoración. Así, este 20 de noviembre se celebrará el gran homenaje de la ciudad al rey sabio. Y a este acto está invitada a participar toda la sociedad civil. Las citas se suceden en el calendario. El próximo 18 de noviembre se inaugura una gran exposición en la Biblioteca Nacional. El 23 será la Federación de Municipios y Provincias y las ciudades alfonsíes las que se unan en honor al rey castellano, nacido precisamente un 23 de noviembre, pero de 1221, aquí, en Toledo. En la génesis del comité organizador de este centenario, se intenta no solo hacer de Toledo durante este año un foco de emanación cultural de alcance nacional e internacional, sino recordar lo que otras corporaciones hicieron en memoria del rey sabio. Y también dejar un pozo de cultura para futuras corporaciones y generaciones de toledanos que recuerden la huella dejada por el rey Alfonso X el Sabio en el siglo XXI. Y una de esas huellas está directamente unida al estilo artístico que marcó su reinado, el mudéjar. Los juegos como las damas y el ajedrez, de los que el rey castellano llegó a escribir un tratado, también tendrán su protagonismo en este mes de noviembre, al igual que un ciclo de conferencias organizado por la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, que servirá como anticipo perfecto para la gran exposición sobre Alfonso X, que se inaugurará el próximo mes de marzo en el Museo de Santa Cruz. De marzo a junio del próximo año, la muestra Alfonso X, el legado de un rey precursor, destacará la trascendencia de un rey moderno, integrador, apasionado de las ciencias y de la cultura. La exposición contará con casi 200 piezas, de las cuales medio centenar serán prestadas por entidades de ámbito nacional e internacional. Entre ellas podemos destacar la Biblioteca Nacional, el Museo del Prado, Patrimonio Nacional, la Alhambra, la Catedral de Santiago o las Bibliotecas Nacionales de Francia y Gran Bretaña. Pues hemos visto nuestro vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es presentar a nuestros invitados que han tenido a bien hacer un hueco en su agenda, porque es una agenda apretada, pero a partir de este mes de noviembre ya les digo yo que todavía más apretada si cabe. Es el caso de Ricardo Izquierdo, profesor emérito de la Facultad de Humanidades, es decano y es usted el comisario de esa gran exposición en torno a Alfonso X el Sabio. Ricardo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, que muchísimas gracias por venir, porque la verdad es que lo tenéis apretado, bastante apretado, ¿no? Sí, se presenta un año muy movido, como se dice, porque va a haber muchas actividades. Una de las más sobresalientes, muy posiblemente, va a ser la exposición, y de ahí que tenemos trabajo, sí. Y además, en el caso de nuestra siguiente invitada, María José López, ella sigue siendo profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha de la Facultad de Humanidades con 101 tareas. María José, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por venir aquí. Yo no sé de dónde sacáis el tiempo, o yo no me sé organizar, o vuestros días tienen más horas. Confiésalo. No, bueno, son cosas que como se van también haciendo en equipo, pues bueno, se pueden ir más o menos sobrellevando, pero bueno, sí que es verdad que a la hora de empezar y de desarrollar actividades, pues también la universidad y específicamente la Facultad de Humanidades, pues como no quiere o ha querido estar, ¿no?, presente en todos estos actos, y no sé si ahora o después pues te comento lo que tenemos previsto. Habrá ocasión. Y también está con nosotros Alfredo Rodríguez, técnico del Archivo Capitular. Alfredo, buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Bueno, yo sé que este entorno no es tan bonito como tu archivo, pero te agradecemos mucho que cambies los libros por los focos, por lo menos durante una hora. Bueno, yo encantado de volver por aquí. Bueno, vamos a empezar a hablar de este centenario. Podríamos decir que es el
primer centenario post-pandemia, ¿no? Porque la verdad es que parece que la pandemia nos va a dejar respirar y vamos a poder celebrar este centenario, pero a mí me da un poquito de temor que se rutinice esto de la organización de los centenarios. Tuvimos el centenario del Greco, hemos tenido magnas exposiciones, recuerdo la de Isabel, por ejemplo, recuerdo Carolus. ¿Qué es lo que vosotros, como miembros del comité organizador, también el archivo, qué es lo que vais a aportar de nuevo en lo que es el concepto celebración de un centenario, Ricardo? Bueno, habría que señalar que precisamente la pandemia dichosa ha influido en todo este tema, ¿no? Esta idea se sabía desde hace años que se aproximaba el centenario, ¿no? Y de hecho el ayuntamiento ya en el año 19 ya tomó la decisión de organizarlo, ¿no? Se constituyó entonces un comité científico, sobre todo de cara a la exposición, porque claro, aquí hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno, lo que es la exposición, y luego lo que van a ser todos los actos que se van a celebrar, pues un poco al rebufo, digamos, del acontecimiento, ¿no? La pandemia prácticamente trastocó todo y hasta se planteó la cuestión de no celebrar nada, pensando que no iba a dar tiempo, sobre todo una exposición no se hace de la noche a la mañana. Pensábamos las repercusiones económicas que podía haber de por medio, porque claro, la pandemia también ha traído repercusiones económicas, evidentemente, ¿no? Como ha estado Toledo durante los meses de pandemia, que estaba, como sabemos, vacío, ¿no? Y eso repercutió mucho en la vida económica de la propia ciudad, ¿no? Sin embargo, el comité científico para la exposición que se constituyó y del cual pues forman parte María José Lop, Inés Fernández Ordóñez, Miguel Ángel Ladero y Juan Carlos Ruiz Souza, que desgraciadamente ha fallecido hace muy poco tiempo. No por motivos de la pandemia, pero ha sido un mazazo para nosotros, porque era un chico muy trabajador, muy entusiasta, puso mucho de su parte para la exposición, pero desgraciadamente, digamos, ha fallecido, ¿no? Y nosotros tuvimos muchas reuniones que en aquellos momentos las hacíamos online, porque no había otra posibilidad, digamos, de hacerlas, ¿no? Y aún así, aunque nos planteamos decir, vamos a parar, porque esto no sabemos si va a poder seguir adelante, ¿no? Vamos a trabajar en un plan B, ante la eventualidad de que la magna exposición no se pueda hacer, pues, aunque sea una más pequeña, más limitada, ¿no? Pero decidimos, no, vamos a seguir adelante. Si al final no se hace, pues mira, trabajo perdido, bueno, perdido hasta cierto punto, porque los trabajos nunca se pierden. Siempre se queda ahí. Pero claro, algo va a quedar. Y afortunadamente, bueno, pues ha ido poco a poco, estamos remontando el tema de la pandemia y sobre todo la ciudad también, el ayuntamiento se lo tomó como una oportunidad, ¿no? El acontecimiento, la efemérides, va a tener lugar este año, dentro de unos días, ¿no? Y claro, el año ideal para haber celebrado este acontecimiento hubiese sido el año en el que estamos, en el 2021, que es cuando exactamente se celebra el 8º centenario, ¿no? Pero entre esas limitaciones que teníamos de cara a poder llegar a hacer una exposición digna, pues se decidió pasarlo al año próximo y poner en marcha lo que podría ser el año Alfonso X, un poco en la línea de lo que se hizo, aunque no duró un año como tal, pero bueno, muchos meses, el año Greco, sí. ¿Os acordáis? En su momento, ¿no? Para de esa manera tener más tiempo para la exposición, a lo largo de ese año organizar pues bastantes actividades que de alguna manera repercutan en la vida no solo cultural de la ciudad, sino también la vida, digamos, económica, ¿no? Porque a muchas de esas actividades, pensemos en la exposición, cabe pensar que venga gente que no es toledana, ¿no? Y eso puede reactivar a ese nivel la vida, sobre todo después de los meses, digamos, que ha pasado Toledo, ¿no? Y un poco en ese contexto es como ha ido surgiendo, ya digo, todo esto, con esas limitaciones, esos problemas que hemos tenido, pues como todo el mundo, ¿no? Por efectos de la enfermedad. Y ahí estamos, animados, evidentemente, porque bueno, parece que al final todo, digamos, va saliendo adelante y esperemos que en estos meses que quedan todavía, hasta marzo, que se inaugurará la exposición, no ocurra algo que nos vuelva otra vez, digamos, Madre mía, a limitar, quita, ¿no? que no. No. Ni menea yo, Ricardo. Sí, luego hablaremos un poco de cómo la cultura, una vez más, se revela como una oportunidad económica para las ciudades que viven de esa cultura, aunque a veces parece que le cuesta reconocerlo. María José,
Alfonso X siempre el sabio, ¿no? Pero en la exposición habéis querido llamarle el rey... Precursor, iba a decir transgresor. No sé por qué. No sé en qué está un poco poquito sí lo también, quiso ser. Ya sabía yo Porque que seguro en que habían tenido precursor- algo de eso. Precursor en aquella época era un poco de transgresión. ¿Por qué precursor, María José? Pues porque el reinado de Alfonso X marca unas líneas de acción que no todas se desarrollaron, o pocas, no todas se pudieron desarrollar en su periodo, porque bueno, pues quizá no estaba la sociedad preparada para algunas de las iniciativas que él sí que llevó a cabo, pero se pusieron en marcha más tarde, después, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay muchas líneas que él marca y que abren un camino que luego sería seguido. Esa es la idea que pensamos cuando en muchas reuniones, como dice Ricardo, pues online, porque no podíamos hacerlas de otra forma, se fue un poco pergeñando lo que iba a ser la temática de la exposición, porque, bueno, exposiciones de Alfonso X ha habido ya, con Claro. ocasión de otros centenarios, y claro, se trataba pues de darle un aire diferente, ¿no? Es que tiene que ser muy difícil, ¿no? Porque revisando un poco, por ejemplo, en la prensa antigua, en el año 1921 la ciudad también hace un centenario de Alfonso X el Sabio, y tiene que ser un poco difícil en el ámbito en el que estamos decir, bueno, ¿y qué ponemos de nuevo, no? Sobre todo es también muy difícil porque en estas últimas décadas la historiografía sobre Alfonso X ha avanzado extraordinariamente, es ingente. Ricardo, ha tenido que repasarla para, bueno, pues por los trabajos que tiene en marcha, pues es cierto. Entonces, claro, es muy difícil seleccionar, porque las facetas de este personaje son múltiples y es difícil seleccionar aspectos. Entonces, necesariamente hay que dejar algo en el tintero, aunque todo te parece importante, y todo lo fue. O sea, es contar lo que ya se ha contado, pero además añadiendo nuevos enfoques, Sí, nuevas teniendo en cuenta líneas de también que, conocimiento. bueno, pues también ha habido avances visuales a la hora de exponer y las propias piezas. Entonces, bueno, se trata pues eso de un poco darle una vuelta a algo que, en fin, no vamos a descubrir ninguna cosa desconocida del personaje, pero sí para quizá los especialistas, pero para el gran público, pues sí que es interesante que conozcan a Alfonso X y que sean conscientes de lo extraordinario de su figura, con sus luces y sus sombras, lógicamente, que no todo fue perfecto. Hablaremos en esa exposición, se harán las aportaciones en ámbito jurídico, científico, la configuración territorial e histórica de España, pero también está la catedral y está el archivo capitular. Alguien puede decir, bueno, es que siempre tiene que estar la catedral, pues va a ser que sí, que le vamos a hacer, ¿verdad, Alfredo? O el archivo. Sí, la catedral, claro, todos los reyes, prácticamente desde Alfonso VI, cuando se reconquista la ciudad, los reyes de Castilla tienen, Alfonso VII, Sancho III están enterrados en la catedral, antecesores de Alfonso X, y todos los reyes dejan una huella porque tienen relación. Y todavía incluso más en el caso de Alfonso X, su hermano Sancho es arzobispo de Toledo durante unos años y tiene una relación de la que quedan evidencias documentales y eso también pues, va a estar dentro de la exposición. Vamos a empezar, si te parece, por esa aportación de Alfonso X en el ámbito de la cultura, que en aquel momento la cultura está en el archivo capitular. Bueno, en el caso del archivo, Ricardo lo sabe bien, que estuvo buscando documentación, pues en el archivo hay 10 privilegios reales, originales, que son documentos de la Cancillería Real, donde aparecen, bueno, además interesantes desde el punto de vista de la diplomática, de lo que es el propio documento, pues son documentos que ya están en castellano, se está sustituyendo desde la época de su padre, Fernando III, pues ya la documentación empieza a sustituir el latín por el castellano, empieza a consolidarse también la letra gótica, el sello real con esa rueda. Bueno, son documentos en los que los reyes otorgan rentas, propiedades, privilegios económicos a la catedral. Y en la biblioteca también hay huella de Alfonso X, creo que son 11 manuscritos de jurídicos,
están las partidas, está el foro real. Y el otro día hablando con Isidoro, con mi compañero, pues veíamos que hay huella de Alfonso X, pero que casi es más significativo lo que ya no tenemos. Lo que estuvo en la biblioteca del archivo, de la catedral, y que en 1869 pues, se llevaron a Madrid. Vaya, ¿va a venir alguno de esos documentos, Ricardo, o se van a exponer en la exposición de la Biblioteca Nacional? Vienen un ejemplar de las cantigas que estuvo aquí, que está en la Biblioteca Nacional, que creo que se va a exponer en la exposición esta, pero como la exposición de la Biblioteca Nacional, que se inaugura el próximo miércoles, dura hasta el mes de enero, creo, luego vienen aquí. Ajá. Parte de los libros que se van a exponer van a venir aquí a la exposición de Toledo también. Sí. Vamos a desgranar las múltiples facetas de este precursor. Se me va otra vez al transgresor, no sé por qué. ¿En qué contribuye la configuración territorial a la configuración histórica? Aunque yo no sé si aplicar el término configuración territorial referido a ese siglo es adecuado, ¿no? Porque muchas veces aplicamos términos del siglo XXI que en el pasado ni existían. Pero bueno, haznos ese... La configuración territorial, bueno, él contribuye en aquellos momentos a rematar, bueno, rematar entre comillas porque no la termina, lo que podríamos llamar la reconquista, digamos ese fenómeno militar tan característico de nuestra Edad Media. Es el que continúa las grandes conquistas que había hecho su padre, sobre todo en la zona de Andalucía, es el que conquista Jaén, Córdoba, Sevilla. Él, siendo infante, incluso conquistó Murcia, es decir, que Castilla se va expandiendo también por ese territorio, y luego él ya como rey, pues remata esa conquista del suroeste peninsular con lugares como Cádiz, Jerez de la Frontera, Niebla, es decir, una serie de sitios importantes, eran ciudades, digamos, en aquellos momentos, y ahí va a chocar con otro, digamos, otro país o otro territorio que se está expandiendo, que es Portugal, por la zona del Algarve. Ahí tienen unos conflictos, pero llegan a un acuerdo y prácticamente, digamos, queda rematada desde ese punto de vista lo que sería esa constitución territorial. Claro, quedaba el Reino de Granada, ¿no? Pero en aquella época, con el Reino de Granada, bueno, va a haber relaciones, digamos, que van a variar. Hay momentos de treguas, de paces, hay momentos de enfrentamientos, pero él no se plantea hacer conquistas en el Reino de Granada, ¿no? De manera que desde ese punto de vista, lo que era el reino constituido por dos reinos a su vez, que era el de León y el de Castilla, digamos, no hay que olvidarlo, ¿no? Aunque siempre tiende a predominar el concepto de Castilla o la corona de Castilla, pero territorialmente en ese momento, hasta que casi con los reyes católicos, es verdad que los reyes siguientes, bueno, siempre habrá pequeñas conquistas que se van haciendo, sobre todo en las ciudades de frontera con Granada, pero prácticamente queda el territorio ahí ya establecido. Luego, bueno, también había algunos conflictos fronterizos con el tema de Aragón, pero también llegan a un acuerdo, el Tratado de Almizra, para establecer las fronteras. Con Navarra prácticamente pasa lo mismo, de tal forma que, bueno, que con los vecinos, por decirlo así, digamos... O sea, que aporta estabilidad. Bueno, no es un reinado especialmente estable, es decir, a veces esa explosión cultural que hay en su reinado ha hecho olvidar que no fue un reinado precisamente fácil o favorable. Sí que hubo quizá un primer decenio, pues eso, desde los 50 a los 60, en los que más o menos se consolidan, como decía Ricardo, algunas de esas victorias, se inicia la repoblación o repartimientos, pues también, por ejemplo, de Sevilla, claro, porque una vez que se conquista el territorio hay que entregarlo a personalidades, a nobles, a órdenes militares, a la Iglesia, para que proceda a su repoblación. Hay, digamos, una primera etapa un poco más estable, pero después el reinado está lleno de aristas y de problemas internos, ¿no? Porque, bueno, pues la política, algunas de las políticas que él quiere poner en marcha, pues chocaron con intereses de otros sectores, una política fiscal también un poco abusiva en ocasiones, porque, bueno, él tiene un problema durante todo su reinado, una constante, que es eso que se llama el fecho del imperio, son sus aspiraciones al trono imperial. Le llevaron pues casi 20 años de constantes batallas diplomáticas, diríamos, en las que, bueno, pues al final nada consiguió, porque el papado nunca estuvo de su parte, y eso, pero claro, eso conllevaba mucho dinero, muchos gastos, y eso hizo que pues pusiera una gran carga impositiva pues a quienes básicamente pagaban los impuestos, que era el pueblo y las ciudades. Y bueno, pues eso generó conflictos y enfrentamientos con el sector
con el pueblo de alguna forma, ¿no? También la nobleza, que veía como el rey quería recuperar el poder que esta nobleza, pues, bueno, recuperar el poder que la monarquía de alguna forma había durante toda la Edad Media entregado en gran medida a la nobleza. Él quiere un poder regio más fuerte, una monarquía más, bueno, más concentrada en la propia figura monárquica, y eso para la nobleza tampoco estaba bien visto. Entonces, hablar de que es un reinado, no sé cómo has dicho, de consolidación, de estabilidad. De estabilidad, pues yo creo que es un poco mucho decir. Y más ya cuando en la última etapa pues hay una guerra civil complicada, difícil, cruenta. Pero sin embargo trasciende a la historia como el sobrenombre de El Sabio, ¿no? Tú lo has dicho, esa explosión cultural. ¿Por qué, Alfredo? Pues quizá porque tiene un reinado en el que hay una serie de aportaciones. Bueno, él, no sé qué dicen los medievalistas, pero que son los expertos, pero el propio rey, el propio monarca tiene una sensibilidad muy superior a la de otros reyes. De hecho, él pues es autor, por así decir, de algunas obras, y él también apoya una serie de iniciativas culturales, en el caso de la ciencia, pues siempre se habla de las tablas Alfonsí. Bueno, no es que él, digamos, estuviese midiendo la posición de los astros en el cielo, pero él tenía una preocupación para que eso se hiciera, para apoyar todo ese tipo de trabajos. O bueno, también hay un desarrollo de la cultura jurídica a través de su gran obra como son las partidas. En el caso de Toledo también, aunque ya era un fenómeno que ya existía desde el siglo XII, pero va a haber va a ser el último gran momento de las traducciones, donde hay textos clásicos de filosofía, de medicina, de ciencia, que se van a traducir, porque se crean las condiciones ideales para avanzar en todo eso. ¿Y de dónde creéis que le venía este afán por la cultura? Porque no es habitual, ¿no?, en los reyes. Pues la verdad es que la infancia, un poco la etapa formativa del rey no se conoce demasiado, con lo cual no sabemos hasta qué punto o cómo, pero es evidente que eso es algo que se le tuvo que inculcar desde su más tierna infancia y juventud, ¿no? Pero a mí me llama la atención en la figura de Alfonso X, que un rey que tenía, pues, como hemos dicho, un montón de preocupaciones políticas, claro, de cuestiones a las que hacer ambiciones frente, también, dedicara, ¿no?, tanto tiempo a vigilar y velar por toda esta actividad cultural, porque más allá de que de algunos aspectos, de algunas obras o de algunos textos, alguna cantiga parece que sí es obra suya, etcétera, lo que sí parece, o al menos eso dicen los especialistas, es que vigiló toda esa actividad, ¿no? A lo mejor él no podía estar, claro, él no podía escribir la general historia, ni podía estar en todo, pero sí velaba pues por un poco una uniformidad estilística, los prólogos sí parece que eran suyos. Entonces, claro, dices, ¿cómo le daba tiempo o cómo sacaba tiempo realmente? Porque le parecía una faceta importantísima para todo esto, en una corte que además era itinerante y que estaba pues yendo y viniendo, ¿no? Entonces, bueno, él tenía un grupo de sabios, había aquí en Toledo, también en Sevilla, igual alguno de ellos viajaba con él en sus múltiples desplazamientos, y claro, pues me llama la atención hasta qué punto eso, dedicaba una parte importante de su tiempo y de su actividad como gobernante a esas actividades culturales. Eso es lo que le diferencia de otros monarcas de la época, que él no estaba, no era algo tangencial a su reinado, sino claro, parte del mismo, ¿no? A ver, Ricardo, ¿tú qué opinas? Sí, estoy un poco en la misma línea que María José, ¿no? Es verdad que problemas, digamos, los tuvo, ¿no? A diferencia de de sus antecesores, que prácticamente toda su actividad estaba centrada en luchar contra los musulmanes, él, por lo que he señalado antes, que de alguna manera remata, por decirlo así, un poco paraliza ese fenómeno, podríamos decir que, bueno, pues a partir de ahí tuvo tiempo para dedicarse a lo que quiso, ¿no? Ahora, es verdad que internamente, políticamente,
son muchos problemas, digamos, que resolver y que lógicamente le llevarían su tiempo, y además problemas graves, ¿no? Es decir, revueltas que la nobleza, digamos, se le sublevó, precisamente por esa característica, como decíamos antes, de ser un rey, digamos, innovador, un rey precursor, porque claro, esas ideas que él tenía iban en contra de los intereses, sobre todo de la nobleza, que era donde podía tener un apoyo, ¿no? Luego se embarcó en pretender ser emperador nada menos que de Alemania, bueno, del Imperio Germánico. Tenía sus derechos por vía de su madre, eso también es verdad. Eso también le costó tiempo y dinero para al final no conseguir nada. El problema que tuvo con la sucesión, que se enfrentó a su propio hijo, ¿no? Es decir, que son motivos para pensar, aparte, digamos, de los problemas, incluso hasta familiares que llegó a tener, el tiempo que le quitó, y sin embargo, se ve que encontró también tiempo para no olvidarse y dedicar un tiempo a esa empresa que él tenía, a esa inquietud que no sabemos exactamente de cuándo y cómo le viene, pero que tuvo, pues eso, un gran empeño en sacar adelante toda esa producción, que realmente para un rey de la época es ingente, ¿eh? Y que, bueno, pues ahí está, y de ahí el apelativo del sabio, ya digo, con el que se le conoce, ¿no? Claro, es que hablamos de derecho, historia, poesía, traducciones, de música, es que es global, todo, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, es muy... El No, apoyo y a la que lengua eso a lo mejor castellana. tampoco le aportaba políticamente a sus conflictos nada, ¿no? No, a sus conflictos no. Eso es lo que le ha ganado, pues, la fama internacional, porque si no hubiera sido por eso, pues claro, hubiera no, sido un sería monarca más. un rey sí, más. ¿Quién pero- conoce en Europa a Alfonso VII? Claro. Y se llama Alfonso VII en general es conocido, ¿no? Sí. Aparte de las relaciones familiares que él tuvo también, Sí, porque ese total. es otro detalle que tuvo, las conexiones con el exterior, ¿no? Fíjate, él era hijo de una alemana, se casa con una aragonesa, casa a su hijo, el que le iba a suceder, con una francesa, una hermana, Leonor fue reina de Inglaterra, Sí. otra de Portugal, y un hermano se casa con Cristina de Noruega. Imagínate las conexiones que él tuvo. Para esa que luego, familia. nada más que pregunten en la selectividad por las políticas matrimoniales de los reyes católicos. Esto ya empezó, ¿no? No, Sí, todos, sí, lo empezó, realmente sí. Sí. ¿Está suficientemente conocido, reconocido y merecido Alfonso X el Sabio? Hombre, yo creo que entre los especialistas sí, pero claro, esto nos llevaría a decir realmente la historia es conocida en general. Entonces, lógicamente, en el mundo académico sí, y ya te digo que hay una ingente bibliografía y se sigue estudiando ediciones de todas sus obras. O sea, es bueno, excesivo casi lo que hay hecho sobre Alfonso X, pero en el caso de la sociedad, pues no lo sé, por eso creo que es muy buena oportunidad estas conferencias que se van haciendo en la ciudad, los seminarios, las jornadas, y por supuesto lo puede ser la exposición, ¿no? Para conocer a nuestros, bueno, alguna de estas figuras que de nombre sí, todo el mundo le podrá sonar y sabrán que, bueno, o no, pero esperemos que sí, Yo creo que que sepan sí, que hombre. Alfonso X va acompañado del sabio, pero lo que fue no se sabe. O sea, realmente yo creo que en el conjunto, salvo interesados, aficionados, gente que le guste la historia, pero la historia no está de moda podríamos decir. Luego hablaremos de ese tema, pero, por ejemplo, en el archivo, que recibís muchas peticiones de investigadores, de estudiosos, entre los más solicitados está la época de Alfonso X. Pues últimamente hemos participado en un proyecto que ha sido, bueno, hemos participado, los manuscritos que tenemos de las partidas han sido bueno, junto a otros, pero han sido empleados para una edición de las partidas que se presentó hace unos meses, la traducción al ruso. Se hizo, bueno, se lo comentaba también a María José, hace unas semanas hubo un congreso en Moscú sobre Alfonso X, que se pudo seguir a través de las redes, con traducción en castellano, cuando había intervenciones de investigadores rusos. Y bueno, pues sí que hay interés y, bueno, como comentabas tú también al principio, con esto de los centenarios, como a veces parece que nos movemos Claro. a golpe Eso de centenario. Tiene su parte buena y su parte negativa, entiendo yo, ¿no? Porque parece que concentramos demasiado durante a lo mejor 12, 14, 16 meses la figura de una
personalidad histórica y luego quedamos hasta un poquito saturados, ¿no? Y yo creo que eso no es siempre bueno, ¿no? Depende de cómo se haga y de cómo se plantee, pero bueno, cuando tú pones mucha luz sobre algo, lo que está alrededor se queda oscurecido, eso es evidente. Claro, eso es algo que seguro que habéis barajado, pero quería también que una parte importante de este programa habláramos de algo que yo no sé si es que porque he puesto yo, no sé, porque me ha llamado la atención, o si realmente vosotros estáis notando. La Edad Media no está de moda. Vosotros que sois medievalistas, hay una especie de brochazo gris sobre la Edad Media. Bueno, pero ¿es merecido esto? Eso viene de tan antiguo que Sí, ya pasa por ni épocas. os preocupa, ¿no? la propia, bueno, No la llama ni la propia atención. palabra Edad Media, el adjetivo media ya es algo completamente, bueno, pues negativo, por sentido una cosa media, como intermedia, sin importancia. Es la denominación que le dieron los humanistas, los hombres del Renacimiento, a una época que consideraban que no tenía ningún valor y que era la intermedia entre la época clásica que ellos pretenden recuperar y la suya propia. Entonces esos son 10 siglos medios, intermedios y sin valores propios. Entonces desde ahí sobre la Edad Media ha pesado un gran baldón y es muy difícil quitárselo del medio. Por un lado está de moda, por series, por novelas, sí. o sea, no diríamos que no está del todo de moda, pero claro, otra cosa es la imagen que se proyecta yo voy más hacia de la la imagen. misma, ¿no? Entonces el otro día me decía una amiga mía, dice, madre mía, es que la Edad Media, qué horror, es todo oscuridad, todo es sucio, todo es... Y claro, digo, claro, sí, es la imagen que se proyecta y bueno, pues es una época como tantas otras, con luces y sombras, hay muchas más luces que sombras, yo creo. Y las sombras que hay, pues bueno, es que hoy no hay sombras, es que no vivimos en un mundo... el otro día se lo decía yo a los alumnos en clase, que de esto les insisto mucho, que es mi obsesión, decirles que además eso es que se mete en un mismo saco 10 siglos medievales que no tienen nada que ver, un siglo VI con el siglo XIV. Entonces, claro, la Edad Media en general, ¿sabes? Pero bueno, entiendo que es la simplificación propia de la sociedad cuando no conoces algo, igual que yo simplifico muchas cosas que tampoco conozco y entiendo. Entonces, es la idea general que se ha proyectado, la Edad Media es oscura, es triste, no hay realizaciones, no hay logros, y luego pues yo tengo la satisfacción cuando en clase explico cosas de que los chicos pues entiendan otra realidad, otra Edad Media. Conseguimos sacarle a la luz, ¿no?, con este centenario, Ricardo. Hombre, esperemos en general, porque, bueno, aparte de Toledo ya vemos como en otros sitios se están organizando bastantes actividades. Sí, esas ciudades ¿no? En Murcia, alfonsíes, en Sevilla, ¿no? en Madrid, como vemos. Y bueno, quieras que no, por lo menos los meses que eso dure, pues de alguna forma la Edad Media está presente, ¿no? Y más las actividades paralelas que puedan hacer, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor dentro de unos meses se acaba la luz, como decías tú antes, y entramos en otra sombra donde la Edad Media otra vez se vuelve a olvidar, ¿no? Es decir, que se va un poco, pues por eso, como decía María José, por circunstancias, de repente sale un bestseller, una novela ambientada en la Edad Media, como El nombre de la rosa en su momento tal, pues se pone de moda la Edad Media, ¿no? O una serie en televisión, ¿no?, que se ambiente en la Edad Media y la Edad Media, ¿no? Y con esos estereotipos muchas veces se funciona. Sí, mercadillos también. medievales, Sí. en los que se vende chocolate y Patatas, o tomate. Entonces, bueno, yo qué sé, no sé, es complicado porque en realidad yo creo que la sociedad en general muestra un gran desinterés por la historia. Entonces, bueno, pues te quedas con una imagen tipo... ¿Estás pesimista o eres realista, María José? Pues yo creo que soy realista, porque empezando por los propios alumnos de secundaria y demás, en los que en general la imagen que tienen de la historia es que no les gusta, salvo alguno que hace historia o humanidades después, pero en general, pues yo soy relativamente pesimista, sí. Creo que no interesa. No sé si es porque, en parte supongo que es culpa también nuestra, que no hemos sabido a lo mejor transmitirla con suficiente... O sea, la historia queda un poco como, pues eso, parece que son cosas que te sabes de memorieta para jugar al trivial, por ejemplo, y decir una fecha o decir un personaje. La historia es mucho más, la historia no es el dato, porque hoy en día además el dato lo tienes a golpe de clic en internet, pero el conocer los procesos que llevan a un determinado acontecimiento, pues como ahora, es decir, no es tan importante si Alfonso X en tal año hizo esto no, lo importante es saber qué mueve su política, qué efectos tuvo, cuáles son las causas, cómo esto trascendió, eso es la historia. Y yo creo que la sociedad piensa que la historia solo es aprenderte de memoria
un montón de datos y un montón de cosas. Entonces, el otro día leyendo cosas de Alfonso X, en la introducción, no sé si era de la General Historia o de la otra obra, de la primera Crónica General, era precioso, como decía, que hay que saber historia para saber lo que ha pasado antes, lo que estamos viviendo y lo que vendrá. Eso lo decía Alfonso X, Sí. hace 800 Entonces esa años. frase me la voy a empezar el curso a partir de ahora todos los años con ella, porque realmente es así, ¿no? Es verdad. Pues poco hemos leído a Alfonso X y poco conocemos, ¿no? Si esa frase dicha hace 800 años sigue Sí, siendo es preciosa, completamente vigente. Alfredo, ¿quién se interesa por la historia? Unos frikis. Pues los estudiantes, bueno, depende también del nivel de profundidad, porque como decían Ricardo y María José, sale una novela, sale una serie, y ahí puede haber alguien que se interese, pero digamos de una manera superficial, diríamos. Personas que vayan a buscar fuentes, a responderse preguntas que se pueden hacer, pues son estudiantes o investigadores ya vinculados con instituciones científicas, académicas, pero quizá el interés, podríamos decir, general hacia la historia, pues es algo más bien superficial. Pues estamos perdiendo, ¿no, Ricardo? Pero es que la historia es así, la nuestra, vamos. Lo lleváis con mucha serenidad. Hoy en día que todo va por una mentalidad mercantilista, pues puede pensar, bueno, y de la historia se puede vivir si lo que ha pasado que nos interesa. Si eso ya ha pasado, ¿no? El presente y el futuro, ¿no? Porque claro, muchas veces no sabemos eso, que de dónde venimos, de ahí lo que ya decía Alfonso X, para saber lo que somos y cómo podemos a lo mejor ser y evitar los errores, digamos, que se vienen cometiendo, ¿no? Pero claro, es que la historia como tal, pues eso es una cuestión como de gustos. Hay personas que a lo mejor no tienen estudios universitarios, por decirlo así, y sin embargo les gusta la historia y leen mucho de historia, por ejemplo, ¿no? Es decir, es un interés, digamos, que llegan a tener, ¿no? Y luego, claro, ya dedicarse profesionalmente a la historia, investigar sobre el pasado, pues sí, es en el mundo de la universidad, sí. Claro, donde se... Luego es verdad que a veces gusta mucho una historia un poco anecdótica. Una historia cargada de leyendas, de cosas que a mí a veces me preguntan y es que yo no me sé ninguna porque no se me queda. Y aquí, y a lo mejor hay quien, pues, y claro dirá, pues esta vaya historiadora que no se lo sabe, pues sí, también me lo tendría que saber. Pero reconozco que eso pues muchas veces, y pues sí, aquí pues pasó y ahí hay una mosca y ahí hay un no sé qué que lo puso no sé qué. Y cosas de estas anecdóticas muchas veces es lo que le interesa a la gente. Y claro, pues nosotros quizás nos movemos. Lo que pasa es que yo creo que en parte es culpa nuestra el que tenemos un saber muy para nosotros. Haces un congreso, todo muy sesudo, con mucho debate. Yo soy muy partidaria, soy un poco... Me gusta mucho la divulgación. Creo que tenemos para empezar un deber con la sociedad de transmitir nuestros conocimientos, los que hemos adquirido, pero para la sociedad no es el mismo registro el que tienes que utilizar en un debate, pues eso, de un congreso científico en el que hay ya cosas muy concretas, muy específicas a lo mejor a debatir, o el que podemos utilizar aquí en este programa. Vosotros hacéis una labor excelente de divulgación. Todas las cosas que nosotros hacemos las podemos exponer aquí de una forma, pues yo creo que comprensiva, para que todo el mundo la entienda, ¿no? Entonces, a veces los universitarios, los profesores de la universidad, vivimos en una cierta torre de marfil y no queremos bajar no es al barro, entre comillas, pero entiéndeme, ¿no? Que estás siendo excesivamente autocrítica, pero bueno, quizás sí que es verdad que hay un componente. Yo lo veo la así. diferencia es que en otros ámbitos del conocimiento, a lo mejor primero se echa la culpa a la sociedad y luego a los, en este caso vosotros los historiadores, y vosotros os ponéis, a lo mejor nosotros lo hacemos mal, ya quisiera yo esa autocrítica para otras referencias del conocimiento, pero yo creo que se va a hacer, o sea, exposiciones de este tipo son importantes. Por ejemplo, la facultad está preparando un congreso muy importante, además de conferencias, ¿no? Sí, nosotros hemos preparado 2 actividades. La primera, que empezará la semana que viene, que justamente para hacerla en la semana del nacimiento de Alfonso, empezará el día 22 y es un seminario que hemos llamado Alfonso X y su tiempo. Son 6 conferencias,
Está Ricardo, está una servidora, está también mi compañero, nuestro compañero Óscar López, y después hemos invitado a 3 profesores de fuera para que nos hablen de facetas del personaje, pues María Jesús Fuente, que nos hablará de Violante, la mujer de Alfonso X, que tuvo un papel también importante en el reinado, enfrentándose incluso a decisiones de su marido. También vendrá Juan Francisco Jiménez Alcázar, que nos hablará pues, de ese tema que hablábamos antes, de la frontera, de cómo esa, digamos, uniformidad territorial se va estableciendo y esa frontera con Granada, cómo se concreta. Y una profesora de Historia del Arte, Olga Pérez Monzón, que nos hablará también de la imagen visual de Alfonso X. Hay muchísimas imágenes de Alfonso X en sus diferentes textos y obras, en las miniaturas que acompañan sus obras, y bueno, es importante visualizarlas porque detrás de ella también hay mucha ideología del personaje, de la época y de sus intereses. Y ya para el año que viene, para octubre, para cerrar un poco los fastos, ahí sí que ya estamos organizando, porque esto lleva su tiempo, un congreso más para especialistas, digamos, un congreso que se titulará también Alfonso X, el universo político y cultural de un reinado, ¿no? Y trataremos con especialistas y también con comunicaciones. Queremos que jóvenes o no tan jóvenes investigadores sobre la figura de Alfonso X presenten también sus aportaciones, sus nuevas investigaciones, porque lo que decíamos antes es un tema vivo, realmente no está ni mucho menos agotado. Sí, pero en el caso, por ejemplo, de las conferencias que entran parte de los famosos seminarios de humanidades, están abiertas a todo el público y suelen tener muy buena acogida. O sea, que yo creo que a veces, y en el caso del archivo, o sea, vosotros tenéis vuestra página web, se pueden consultar documentos, o sea, que a lo mejor el paso hacia la divulgación, hacia la difusión, es también que la otra parte quiera, porque muchas veces se hacen muchas propuestas y no hay una repercusión en la sociedad. Sí, pero bueno, a veces no sé muy bien si es un problema de la gente que no va o de que no se plantea bien, porque sí es cierto que aquí en España pues tenemos quizás la asignatura pendiente de la divulgación, que en otros países sí que lo hacen. En Francia y en Inglaterra es más fácil encontrarse libros de historia entre los más vendidos. Y aquí en el caso de las conferencias, pues a veces no sé si hay personas que pueden estar interesadas, pero que a lo mejor al final no van porque piensan que va a tener un nivel demasiado elevado, pero sí es cierto que en los seminarios de humanidades, yo estuve en el de Lepanto, en alguna de las sesiones que ha habido, y había alumnas, pero bueno, también había gente de fuera de la facultad, y sí que también es un poco el planteamiento, no es algo exclusivamente para la comunidad universitaria, sino... Nosotros todo lo que hacemos lo abrimos al público, todo absolutamente, y ya no de ahora, sino de hace muchos años. Ricardo ha sido decano muchos años y esa ha sido una constante siempre, ¿no? El intentar pues que se acerquen a la universidad, que no damos miedo, que no comes a nadie, ¿no? Y en el caso de estas grandes exposiciones, en marzo hemos dicho, ¿no, Ricardo? Museo de Santa Cruz, todo el crucero, ¿no? Sí, el de la parte de arriba, sí. En el caso de las exposiciones también hay gente que bueno, cuando se pone crítica dice que bueno, que estos grandes eventos culturales, bueno, pues que como que tienen poco fondo, que se quedan un poco de cara a aglutinar a mucha gente viendo una exposición, pero que luego a lo mejor no se profundiza. Es que es un debate muy interesante, aunque nos queda poco tiempo, en el sentido de, parece que si hay cantidad no puede haber calidad, y si hay calidad no puede haber cantidad. Yo creo que no es así, pero mucha gente lo plantea así. Sí, hombre, todo al final depende de lo que expongas y cómo los pongas, ¿no? Sobre todo nosotros en esta exposición sí que esa parte, vamos a decir, didáctica, para que todo el público lo pueda entender, hemos procurado, o vamos a procurar, digamos, tenerla ahí muy presente, ¿no? ¿Cómo? Pues es verdad que hoy en día tampoco la gente lee mucho, digamos, no nos engañemos, ¿no? Pero sí que todas las piezas que levantó va a tener, no todas, por supuesto, pero van a tener un pequeño texto, por lo menos explicando lo que es la pieza, ¿no? También que una persona que vea la exposición sola, sin que haya ningún guía que la acompañe, pues pueda ver que ve las cantigas, pues un pequeño texto que le explique qué eran las cantigas, las partidas o cualquier otra pieza, ¿no? Es decir, la parte didáctica va a haber una serie de vídeos con expertos en determinados temas que, en intervenciones breves, pero en bucle,
digamos, van a estar ahí pues hablando y explicando, es decir, que esa parte es muy importante para una exposición, que la gente entienda la exposición, ¿no? Es decir, que no se limite a pasar por una serie de vitrinas. no, claro, y que a partir pues, de textos, pues esta es la etapa o la sección en la que Alfonso X todavía no era rey, era infante, por ejemplo, que la mitad de su vida fue infante, que no fue rey toda su vida, ¿no? Bueno, pues ahí va a ir viendo pues, toda una serie de piezas que le llevan un poco a esos años en las que él todavía no llegó a ser rey, ¿no? Luego la etapa de gobernante, pues también toda una serie de piezas también, de documentos que le van explicando por distintas subsecciones lo que va a ir viendo. Toda la parte de lo que llamamos el scriptorium real, es decir, ese concepto del lugar, digamos, en el que se desarrollaba, digamos, toda esa labor que llevó a cabo, ¿no? Pues ahí va a estar, ¿no? La fase final de su reinado y la última fase de la exposición, que bueno, que introducimos, tampoco sea una novedad del otro mundo, pero lo que normalmente no va en muchas exposiciones, que es la imagen que luego la posteridad ha tenido del rey, pero la imagen física, para entendernos, ¿no? Es decir, vemos esculturas del rey, cuadros del rey por muchísimos sitios, pero claro, es como un escultor se lo ha inventado. Es decir, esa iconografía, esa imagen, digamos que se ha ido transmitiendo a través de grabados, a través de pinturas, a través de esculturas, y eso la última sección la vamos a dedicar a esto, ¿no? E incluso con textos, algunos textos de opiniones sobre historiadores, que no las opiniones son unánimes, que tuvo sus detractores también, en ese sentido, ¿no? Y en esa última fase o sección de la exposición, pues queremos que quede recogido también ahí. Vienen piezas de la Biblioteca Nacional, del Museo del Prado, de la Alhambra, de la Catedral de Santiago, en las Bibliotecas Nacionales de Francia y Gran Bretaña, de Patrimonio Nacional, y la Catedral, que va a llevar Pues sí. hasta donde puedas leer, Alfredo. Bueno, pues yo creo que son 2 manuscritos y 3 documentos, yo creo que van de la catedral, de lo que es el archivo, porque luego Claro, van piezas, imagino que irán tapices o piezas, digamos, del museo, que ya ahí me pierdo un poco porque no es mi sección. Sí. Pero bueno, de lo que es el archivo, creo que son 3 documentos y 2 manuscritos del archivo de biblioteca. Y hasta donde puedo leer, y estando en esta casa, tendré que ver una pieza del Vaticano. Ah, mira, pues eso no lo tenía yo. Ahí lo dejas, hasta donde puedo leer, Sí, ¿no? es que yo tampoco quiero hacer mucho spoiler de la exposición, hay que ir a verla. Bueno, la referencia más cercana esta semana y la que viene, con muchos actos, el acto homenaje de la ciudad, el acto de las ciudades alfonsíes, que también tendrá Toledo como centro de referencia, la inauguración de la exposición en la Biblioteca Nacional, las conferencias de la semana que viene de la Facultad de Humanidades. Digamos que nos ponemos en camino, pero yo creo que para ir terminando, yo creo que sería bueno que hicierais una reflexión sobre por qué ir más allá del cartel, del centenario, o sea, por qué decir, bueno, pues porque hay que conocer a Alfonso X el Sabio, Ricardo. ¿Por qué hay que conocer a Alfonso X? Sí, porque ir un poquito más allá. Bueno, pues por lo menos aprovechando el centenario, por lo menos en esa circunstancia, pues mostrar la figura de un toledano, porque eso, el hecho de que se haga la exposición en Toledo es por eso, no hay que olvidarlo, que nació aquí en Toledo, ¿no? Él tuvo mucha vinculación con otras ciudades, como Murcia y sobre todo Sevilla, que también están haciendo sus actos y sus conmemoraciones, pero pues eso, dar a conocer pues la vida, toda la acción, todo lo que lleva a cabo pues este personaje, que como digo, por lo menos de nacimiento, ya digo, aunque bueno, tampoco vino mucho por la ciudad, es verdad que sí estuvo aquí, y aquí parte de esa producción científica se desarrolló aquí, ¿no? Pero bueno, también tuvo sus más y sus menos con la ciudad, de hecho, no se enterró aquí, se podía haber enterrado, ¿no? Había nacido, pero... Bueno, no vamos a reclamar restos ahora. Quita. Ya tenemos pero bastante. como detalle, ¿no? María José, ¿en qué ámbito te gustaría que la gente profundizara un poquito más de la vida de Alfonso X? ¿O cuál puede ser quizás el más desconocido o el más interesante para alguien que se quiera acercar a esta figura? Hombre, sin duda lo más impactante siempre será toda esa promoción cultural que llevó a cabo, sin duda alguna, porque bueno, pues otras facetas de su política quizá no fueron tan exitosas y bueno, y yo creo que no han dejado ese pozo, ¿no? Pero sí, el conocer la figura de un sabio, de una persona
con esa sensibilidad para la vida cultural, en un momento en el que la sensibilidad de los Claro, políticos sí, con sí. la cultura no siempre es precisamente su punto fuerte, pues bueno, ver a un gobernante que realmente pone por delante muchas veces de otras facetas ese apoyo al conocimiento y al saber, pues creo que puede ser algo que por contraste con la actualidad puede llamar la atención. Pues sí, 8 siglos nos contemplan y fíjate, me ha llamado la atención la cita esa, luego me la vas a pasar. La de Alfonso, la Sí, de la... sí, 8 siglos después seguimos pensando o seguimos teniendo la misma cita. Y Alfredo, una última aportación desde la Catedral y el Archivo Capitular, una vez más, bueno, pues ese reconocimiento al trabajo que durante tantos siglos se ha venido haciendo de conservación de un patrimonio, ¿no? Sí. Fíjate que los libros, cuando vas a las exposiciones, a mí me da la sensación de que son las pequeñas joyas que la gente se pierde, ¿no? Porque Sí. no se le presta demasiada atención y son en muchas ocasiones objetos súper valiosos. Sí, lo que pasa es que, bueno, a veces en otro tipo de exposiciones, a lo mejor no centradas en alguien de la Edad Media, sino posteriores, que pueda haber más pinturas o más esculturas, pues los manuscritos o los documentos, pues quizá no tienen ese tirón, pero una de las piezas más importantes que hay en la catedral es la Biblia de San Luis, que es una obra que lega el hijo de Alfonso X, Sancho IV, a la catedral, pero que es un regalo, o sea, es un objeto de Alfonso X y es algo absolutamente maravilloso como objeto que yo creo que podría competir con cualquier otra gran obra expuesta. Pero bueno, sí que es cierto que a lo mejor un pergamino pues no puede tener mucha importancia histórica, pero desde el punto de vista visual pues no es tan llamativo como puede ser una pintura. Pero bueno, yo creo que las exposiciones, en este caso la exposición que Ricardo no nos quiere contar mucho, pero seguro que hay piezas muy interesantes que ver. Pero como has dicho, hay cosas que van a venir de museos que será la oportunidad de verlas aquí y bueno, y a ver cuándo se ¿La pueden Biblia de volver a ver. San Luis se va a exponer? La Biblia de San Luis se va a exponer el facsímil, El facsímil. la copia. Bueno, que es muy bueno. O sea que... No, sí, por lo menos, ojalá nos hubiesen dejado el original, pero bueno. Se debe estar bajo 300.000 llaves. Sí. Bueno, pero yo creo que hemos dado algunas pistas, ¿no? Sí, de por por menos. qué un centenario de estas características tiene que ser una oportunidad cultural para toda la sociedad, económica también para la ciudad de Toledo y bueno, os va a quedar en lo histórico, que va a ser la gran exposición después de pandemia. Eso... Sí. Sí. Y luego lo que quedará es un catálogo que también Sí. se está cuidando mucho, que eso es lo que luego queda después de las exposiciones, un catálogo muy importante. y que son muy necesarios, ¿no? Para seguir el curso de las investigaciones. Bueno, pues no sé si, digo yo que según se vaya acercando la exposición tendremos ocasión de volver a hablar. De momento vamos a tirar con lo que tenemos estos 15 días, que ya es bastante. Y como siempre, muchísimas gracias a los tres por haber tenido estos minutitos para Canal Diocesano, para Enfoque y por haber tenido tantos meses y tantos años de trabajo para ese rey, para Alfonso X el Sabio. Nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.